Saludos especial para el canal Periodismo Sin Mentiras. Les habla JLC. Al día de hoy, estos son países más poderosos con ojivas nucleares. Una bomba de tiempo está a punto de explotar si el conflicto en Europa pasa a mayores. En el mundo actualmente hay 13.400 armas nucleares, de acuerdo a la Organización de Naciones Unidas, quien aún no ha podido controlar el desarme nuclear mundial desde 1946. Aún sigue la frustración debido a la lentitud del desarme de las potencias. En octubre de 2021, el gobierno del presidente Joe reveló las cifras del arsenal nuclear de su país al ubicarlas en 3.750 ojivas nucleares en su arsenal y 2.000 están a la espera de ser desmanteladas, según un comunicado del Departamento de Estado. ¿Qué otros países tienen armas nucleares y cuántas? ¿Hay países que esconden armas nucleares? Estos son los países con más armamento nuclear. Los datos sobre las reservas nucleares varían de una fuente a otra. La siguiente información proviene de Nuclear Threat Initiative y da cuenta de los países con más armas nucleares confirmadas, además del Pentágono. China tiene 290 ojivas, aproximadamente 90 misiles balísticos intercontinentales con capacidad nuclear, los famosos ICBM, por sus siglas en inglés. Francia, aproximadamente 290 ojivas nucleares. La India, entre 130 y 140 ojivas nucleares. Pakistán, entre 90 y 110 ojivas nucleares. Rusia, 1.444 ojivas nucleares desplegadas en 527 ICBM, los misiles balísticos lanzados desde submarinos, por sus siglas en inglés, y ojivas destinadas a bombardeos pesados. Si se cuentan también las ojivas no desplegadas, almacenadas o esperando desmantelamiento, el arsenal total llegaría a 6.370 armas. El Reino Unido, aproximadamente 225 ojivas estratégicas o nucleares. En el caso de Irán, las potencias mundiales, incluido el país del cine, quieren frenar el programa de Irán para evitar que desarrolle una bomba nuclear poderosa. Después de 20 meses de conversaciones, el 14 de julio de 2015, los negociadores finalizaron un acuerdo nuclear histórico entre Irán, la Casa Blanca y otros 5 países. El Plan de Acción Integral Conjunto declara que Irán reafirma que bajo ninguna circunstancia buscará, desarrollará o adquirirá armas nucleares. El acuerdo, que tiene un plazo de 15 años, requiere que Irán reduzca sus centrifugadoras en 2/3. También prohíbe el enriquecimiento en instalaciones claves. A cambio, el país obtendría alivio de las sanciones económicas y permiso para continuar su programa nuclear con fines pacíficos. Pero extrañamente, el 8 de mayo de 2018, el entonces presidente Donald anunciaba que su país se retiraba oficialmente del acuerdo nuclear con Irán. 2 potencias podrían acabar el mundo en segundos. Tanto el país euroasiático como el país del norte tienen miles de armas nucleares, la mayoría de las cuales son al menos 5 veces más potentes que las bombas atómicas que arrasaron Hiroshima y Nagasaki en 1945. Entre ellas, hay unas 1.600 en cada bando capaces de alcanzar objetivos en todo el mundo. Estas cifras se acercan a los límites permitidos por el nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas de 2011, a menudo llamado Nuevo START, que es el único tratado de control de armas nucleares actualmente activo entre Siberia y el país del norte. Sus arsenales incluyen misiles balísticos intercontinentales más conocidos como los ICBM y misiles balísticos lanzados desde submarinos, así como misiles lanzados desde aviones especializados. Muchos de esos misiles pueden estar equipados con múltiples ojivas nucleares que pueden lanzarse sobre diferentes objetivos. Los arsenales nucleares de ambos países también incluyen cientos de armas nucleares de menor alcance que no están cubiertas por ningún tratado. Actualmente, el país euroasiático tiene casi 2.000 de ellas, unas 10 veces más que el Pentágono, según las estimaciones no gubernamentales.
Se cree que alrededor de la mitad de las aproximadamente 200 armas estadounidenses de menor alcance están desplegadas en 5 países de la OTAN en Europa. Ellos son Bélgica, Alemania, Italia, Países Bajos y Turquía, aunque el país del norte no confirma ni desmiente su ubicación. En tiempos de guerra, los aviones aliados despegarían de esos lugares y volarían hacia sus objetivos antes de lanzar las bombas. Otros 2 miembros de la OTAN, Francia y el Reino Unido, también poseen sus propios arsenales nucleares. Tienen varios cientos de armas nucleares cada uno, muchas menos que las superpotencias nucleares. Francia tiene tanto misiles nucleares de lanzamiento desde submarinos como misiles nucleares de crucero para lanzar desde aviones. El Reino Unido solo tiene armas nucleares para ser lanzadas desde submarinos. El Pentágono, el Reino Unido y Francia protegen a otros aliados de la OTAN bajo sus paraguas nucleares, de acuerdo con el compromiso de la OTAN de que un ataque a cualquier aliado se considerará un ataque a toda la alianza. ¿Ustedes creen que se active una guerra nuclear? El arsenal nuclear de China tiene actualmente un tamaño similar al de los arsenales del Reino Unido y Francia, pero está creciendo rápidamente y algunos funcionarios gringos temen que China esté buscando la paridad con el Pentágono. China, Francia y el Reino Unido no están sujetos a ningún tratado de control de armas. India, Pakistán e Israel tienen docenas de armas nucleares, cada uno, y ninguno de ellos ha firmado el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Corea del Norte, que también posee decenas de armas nucleares, firmó ese tratado en 1985, pero se retiró en 2003. Los coreanos han probado repetidamente armas nucleares y los misiles que las transportan. Afortunadamente, ninguna de estas armas se ha utilizado en una guerra desde los bombardeos estadounidenses de Hiroshima y Nagasaki en 1945. Pero como están los acontecimientos actuales con conflictos entre las potencias, el riesgo del uso de armas nucleares sigue siendo una posibilidad aterradora. Especial para el canal Periodismo Sin Mentiras, les habló JLC.